Vamos a leer Lucas 2, versículo 8. Luke chapter 2, verse 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Una vez más, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Palabra de Dios. Hoy voy a compartir con ustedes 4 verdades tocante la Navidad. Right? 4 truths about Christmas. Lucas capítulo 2, versículo 10, Luke chapter 2, verse 10, dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Right? La Navidad nos lleva hacia el Evangelio. Okay? El Evangelio, la palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas. Right? La Navidad nos lleva hacia las buenas nuevas. Cuando inició toda esta historia de la Navidad, se le dijeron a los pastores: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Nuevas de gran gozo significa evangelio. En inglés la palabra es gospel, and gospel means good news. Right? La Navidad nos lleva hacia el evangelio. Christmas takes us to the gospel. Y el evangelio, las buenas nuevas, siempre es mayor, es más grande, es más fuerte que el miedo, que el temor. Como empezaron las palabras del ángel: no temáis, right? No tengas miedo, no permites que el temor entre en ti. La Navidad nos lleva al evangelio, y el evangelio es mayor, es más grande que el temor. Right? This is important for us to know. Hace casi 3 años atrás empezó la pandemia, y por más de un año las noticias y el gobierno hicieron todo lo posible para meterte temor constantemente. Mira, hoy se están muriendo tantos como lo que se estaban muriendo en el año 2020 a causa de COVID y de la gripe. Pero no lo ponen en las noticias. No están constantemente dando números. Hoy los hospitales están tan llenos de personas que están allí por COVID o por el gripe como lo que habían en el año 2020, 2021. Pero no lo ponen en las noticias. Right? Muy raro, apenas aquí y allá. 2 segundos. El gobierno hizo todo lo posible para meterte temor. Y una y otra vez los que venían a la iglesia o escuchaban las enseñanzas en esos días, constantemente predicaba y enseñaba que la fe era mayor al temor. Faith is greater than fear.
El evangelio de nuestro Señor Jesucristo debe de quitarte el temor. Lo peor que un creyente en Cristo Jesús puede hacer es caer en temor, porque ese no es el espíritu que Dios nos ha dado. Aún dice la palabra que Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino que nos ha dado el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el evangelio. That's the gospel. La Navidad, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nos recuerda que no debemos de caminar en temor, sino que debemos de caminar en fe. Yo sé que hay luchas, yo sé que hay pruebas, yo sé que hay momentos de tribulación. Este mundo, esta vida, nos da golpes. El golpe más fuerte que nos puede dar es la muerte. Estuve fuera del pueblo el miércoles y el jueves y regresamos el viernes, pero el lunes fui a ver a una hermana de nuestra iglesia, María Gámez, ya en hospice. Fuimos yo y un joven de aquí de la iglesia a orar por su familia, orar por ella. Y de ahí el viernes su esposo me mandó el mensaje de que ya mi hermana María había pasado a la eternidad. Uno diría, oh, qué triste, murió. Pero nosotros nos recordamos de las palabras del Salvador, que hace 2000 años atrás vino y nació y lo pusieron en un pesebre. Y dijo el Salvador que también pasó por la muerte, pero venció la muerte con resucitar. Dijo, yo soy la vida y la resurrección, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué es lo que traía el ángel? Nuevas de gran gozo. Anoche, mientras que preparaba mi bosquejo, pensaba en el versículo 10, verse 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Vamos al versículo 14, verse 14. En el versículo 14 dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y me preguntaba anoche, mientras que me preparaba, ¿cómo dijo el ángel estas palabras? ¿Cómo dijo el ángel estas palabras? Sabemos qué es lo que dijo, pero ¿cómo lo dijo? ¿Cómo fue su manera de expresarlo? ¿Ustedes creen que allí en el versículo 10 les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo? No, estoy seguro que lo dijo con alegría, que lo dijo con gozo, lo dijo de una manera que estos pastores que tenían miedo de repente dijeron, vamos a ir a ver lo que se nos ha anunciado. Déjame decirte de que si tú y yo no estamos emocionados por el evangelio de Cristo Jesús, entonces no conocemos al evangelio de Cristo Jesús. Y si no estamos emocionados, if we're not excited por Cristo Jesús, about Jesus, entonces no conocemos a Cristo Jesús. Conocemos de Cristo Jesús, pero nosotros queremos conocer a Cristo Jesús. Llénate de su alegría y de su gozo. La Navidad nos lleva al evangelio, y el evangelio siempre es mayor al temor. Lucas capítulo 2 versículo 10 una vez más, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para quién, que será para quién, one more time, será para todo el pueblo. Segunda verdad de la Navidad es que la Navidad es para todos. Christmas is for everyone. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es para todos. Cuando la mayoría de ustedes vinieron al conocimiento de Jesús, uno de los primeros versículos que se aprendieron era Juan 3:16. Es un versículo que ha sido trasladado a la mayoría de los idiomas
de este mundo. Más que cualquier palabra, más que cualquier frase, más que cualquier otro versículo, lo han traducido a más idiomas. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice porque de tal manera amó Dios a los buenos, porque si hubiera dicho eso, pues a nosotros no nos hubiera tocado. No dice porque de tal manera amó Dios a los judíos. Cuando yo era joven yo pensaba que decía porque de tal manera amó Dios a los tejanos, pero no dice eso. La Navidad es para todos. Las buenas nuevas, nuevas de gran gozo, eran para todo el pueblo. El amor de Dios es para todo el mundo. Es for everyone. Es para todos. Porque cuando venimos a Cristo Jesús, todos iniciamos en el mismo lugar, en el mismo punto. Yo sé que a veces pensamos, pues, tú vas a ver a tu doctor y sientes como decirle algo de las cosas de Dios a tu doctor, pero tú dices, pues, Él tiene todo. No lo tiene todo. Él es educado, tiene buen trabajo, hace buen dinero. No importa si eres doctor, si eres pintor, no importa si eres ingeniero, abogado, o eres un plomero, o eres el asistente al plomero, o eres asistente al asistente del plomero. Todos iniciamos en el mismo punto, en el mismo lugar. Dice Romanos 3:23, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, no importando tu apellido, no importando tu estatus en la sociedad, no importando cuánto dinero tienes o cuánto dinero debes, no importando tu posición en la sociedad o qué es tu título, todos iniciamos en el mismo lugar, destituidos de la gloria de Dios, como pecadores necesitando un Salvador. Y gloria a Dios que hace 2000 años atrás que Dios tuvo misericordia sobre nosotros y envió su Hijo unigénito para rescatar y salvar al mundo, a cada uno de nosotros. Si quieren caminar conmigo, me esperan en Filipenses capítulo 2. Vamos a regresar a Lucas 2, pero me esperan en Filipenses capítulo 2. Unos años atrás estaba escuchando al pastor de Houston, muy famoso, Dr. Ed Young. Es pastor de la iglesia Segunda Bautista de Houston. Es considerado una de las iglesias más grandes en todo Estados Unidos. Y estaba yo escuchando una enseñanza, una predicación de Dr. Ed Young. Y no me recuerdo qué era la predicación, pero me recuerdo que él mencionó, dijo, en este momento, en el estacionamiento, en el ministerio del estacionamiento, en the parking lot ministry, dice, hay doctores, hay plomeros, hay abogados, hay, en inglés decimos laborers, que andan estacionando los carros. En otras palabras, no importaba su título, no importaba su posición, estaban sirviendo. El reino de Dios viene por medio del evangelio de Cristo Jesús. El evangelio ha venido por medio de la Navidad. Si no hubiera habido un nacimiento por medio de la Virgen, no hubiera habido una muerte. Y si no hubiera habido una muerte, no hubiera habido una resurrección. Y si no hubiera una resurrección, todo esto fuera en vano. Pero hubo un nacimiento por medio de la Virgen. Hubo una muerte por medio de la cruz. Jesús estuvo 3 días sepultado, pero al tercer día resucitó. Y para nosotros hay victoria en Cristo Jesús.
Pero en la economía del reino de Dios, el mundo tiene su manera y el reino de Dios tiene su manera. El mundo, especialmente hoy en día, en los días en que vivimos, es un mundo para egoístas. Es un mundo donde te animan a ser orgulloso. Yo estoy en las redes sociales, pero las redes sociales se tratan de ser orgullosos. Por eso cada 2-3 minutos la gente anda viendo si agarraron otro like, si agarraron un comentario, si agarraron un share. ¿Cuántas personas han visto este video? Mira, este video que subí, right? Tiene 500 views, or 1000 views, or 2000 views, whatever. Todo eso es orgullo y estar alimentando el orgullo. El reino de Dios se mueve diferente. El reino de Dios se mueve por la humildad y el servir. Esa es la razón por qué no importa si eres doctor o si eres alguien que limpia casas, o eres babysitter, o eres ingeniero, o eres alguien que pinta, o eres mecánico. Nada de eso importa, porque todos podemos caminar humildemente. Todos podemos servir de una manera u otra. Mira lo que dice la palabra de Dios tocante a Jesucristo en Filipenses capítulo 2. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Right there, verse 5, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, si esta era la manera que era Jesús, esa es la manera que nosotros debemos de ser. En otras palabras, nosotros debemos de ser imitadores de Cristo Jesús. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es un seguidor de Jesucristo. Si Jesús caminó por allí, el cristiano va a caminar por allí. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que vive según la vida y las enseñanzas de Cristo Jesús. Si Jesús hizo, nosotros hacemos. Si Él oró, nosotros oremos. Si Él bendijo, nosotros vamos a bendecir. Si Él daba de comer, nosotros debemos de dar de comer. Y somos seguidores de sus enseñanzas. Bendiga y ama a tu enemigo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo era Cristo Jesús? Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En otras palabras, Jesús era igual a Dios, pero no lo vio como algo como, no, yo no lo puedo soltar para ir y salvar a esta. Dice Juan, a los suyos vino, los suyos lo rechazaron. Jesús no dijo, que voy yo a ir allá con esa gente que no sirve para nada. No, estuvo dispuesto de soltar los privilegios del cielo. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En otras palabras, el hombre es un siervo. Debe de ser un siervo. ¿Qué es un siervo? Pues alguien que sirve. Versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. We're talking about Jesus. Estamos hablando de Jesús, el creador del universo. Dice Colosenses, todo fue creado por Él, para Él. Versículo 7, una vez más. Verse 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo debemos de andar nosotros? Igual a Jesús. ¿Cómo debemos andar nosotros? Humildes.
¿Cómo debemos de andar nosotros? Dispuestos a servir. Right? Willing to serve. Esta es la manera que se mueve en el reino de Dios. Por eso, en una ocasión, dijo Jesús que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. The first shall be last and the last shall be first. ¿Tú quieres subir en el reino de Dios? Sea humilde, sea en siervo. Antenoche me sucedió algo curioso. Un amigo que se creó aquí conmigo en la iglesia, pues su muchacho cumplió años y fuimos a la fiesta. Y entro, pues yo ando entrando con el stroller y mis ojos siempre con Raquelita, porque pues uno nunca sabe con ella, right? Like, y viene Rebecca y Nairi, y voy entrando, y un joven así como 13 años de edad se para y se me queda viendo. You're Pastor Ruben. Like, tú eres el pastor Rubén. Y me puse bien colorado, le hago. Y él bien emocionado, like, man, this Pastor Ruben, like that. Y como entró con nosotros, como, man, like, mira quién llegó, you know, like that. Y yo like, bien empenado, like, okay. Y de ahí, más curioso, íbamos saliendo. Ya vamos saliendo y va entrando un joven como así como 17 años de edad, 18, va entrando y ahí voy con el stroller y ojos en Raquelita, right? Y ahí vamos saliendo y el muchacho me ve y me dice, you're Pastor Ruben, tú eres el pastor Rubén. Y eso fueron las palabras de él, right? Dijo, man, you're the best pastor around, right? Tú eres el mejor pastor alrededor. Man, yo bien apenado. Gracias por los que dijeron amén, right? Like that, I'm just kidding. bien humilde, right? No, sinceramente, like pregúntale, like yo bien colorado, hasta sentía mis oídos así, humo coming out. I can feel like, oh, I'm so embarrassed, like that. Yo no quiero que ustedes salgan de aquí y digan, oh, yo voy con el pastor Rubén, con el mejor pastor. No, I don't want that. Yo no quiero que salgan de aquí reconociéndome no. El punto de todo esto es que salgan de aquí conociendo a Cristo Jesús. Right? That's the most important thing. Es que podamos salir de aquí diciendo, oye, conocí más a Jesús, right? Más a Jesús. Cuando yo comparto con ustedes algo de mi vida personal, no es para que digan, oh, mira el pastor, qué buena gente es. No, es para ayudarles a acercarse más a Jesús, right? Si hay un nombre que vamos a levantar y exaltar en esta iglesia, no es el nombre de Villarreal, no es el nombre del pastor Ruben. El nombre que vamos a levantar y exaltar es el nombre que es sobre todo nombre. It is the name of Jesus. Es el nombre de Jesús. Porque cuando viene el demonio, el nombre del pastor Rubén no tiene nada de poder. Pero el demonio tembla y huye al nombre de Cristo Jesús. It shakes and trembles and flees at the name of Jesus. El evangelio es para todos. Todos podemos ser como el Salvador que nació 2000 años atrás en Belén. Humildes y servidores. Okay. Lucas capítulo 2, versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Noten que no dijo que es para todo el pueblo, dijo será para todo el pueblo. Okay. Es presente, será es futuro, right? Es presente, será es futuro. Si quieren pueden ir ahí, o si no en las pantallas les vamos a poner Mateo capítulo 1. En Mateo capítulo 1, versículo 22, verse 22. Todo esto aconteció
para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Immanuel, que traducido es Dios con nosotros. Back to verse 22, versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. La Navidad es profética. La Navidad es profética. Christmas is prophetic. Será es futuro, es profética. A cumplir lo que se había escrito quiere decir que habían profecías tocante el nacimiento de Jesús. ¿Tú sabes que hay locos entre nosotros? No llegaron a este servicio, pero no. Maybe. Let me scan. Oh yeah, hay uno o dos entre nosotros. Never mind. No, ando jugando. Y de repente se levanta. Yo soy el Cristo. Yo soy Cristo. No, aquí en Texas, Waco, Texas, allá donde anda, what's Chip and Joanna, unos saben de lo que hablan. Anyways, en Waco, Texas, había un loco allí que él creía que él era el Mesías, y tenía gente, pueblo, que creían que él era el Mesías. David Koresh se llamaba. Quizás hay uno o dos entre nosotros hoy esta mañana que pues yo soy Jesús, yo soy. Bueno, una de las profecías era que iba a nacer en Belén. ¿Dónde naciste? Pues yo nací en Matamoros. Well, you're not one, no. I'm sorry, pero no. Pues yo nací en Houston, Texas. No, I'm sorry. Yo nací en Belén, Georgia. No, that wrong one, right? Bethlehem, Georgia, wrong one, right? Los que estudian esto más profundo dicen que hay arriba de 300 profecías tocante la vida del Cristo, del Mesías. Y Jesús cumplió cada uno de ellos. Más de 300 profecías tocante en el Antiguo Testamento, tocante a Jesús. Mira, cuando yo leo el Antiguo Testamento y veo una palabra que me recuerda de Jesús, en el margen, en mi Biblia yo escribo JC, Jesus Christ, right? Jesucristo. Ahora, ¿por qué es importante que tú y yo sepamos que hay cientos o miles de años antes del nacimiento? ¿Por qué es importante que nosotros entendemos que cientos o miles de años antes del nacimiento de Jesús habían profecías tocante dónde iba a nacer, tocante su vida, tocante su muerte y su resurrección, todas estas cosas, cómo iba a morir? ¿Por qué es importante que tú y yo entendemos esto? Porque esto nos recuerda la profecía, la Navidad es profética, nos recuerda que no sirvemos a un Dios de casualidad. We don't serve a God of chance. Sirvemos a un Dios de propósito, right? Sirvemos a un Dios que tiene un plan, right? Durante COVID yo les recordaba una y otra vez que Dios te ama. Dios tiene un plan para ti y no se ha olvidado de ti, so everything's going to be all right, right? Todo va a salir bien. Sirvemos a un Dios de propósito. Tú sabes que si este mundo estuviera 20 millas más lejos del sol, nos morimos de frío. Y si estuviera 20 millas más cerca al sol, literalmente nos quemamos, nos morimos del calor. No es casualidad. No sirvemos a un Dios de casualidad. No sirvemos a un Dios de chance, como decimos en inglés. No sirvemos a un Dios de ahí se va. No sirvemos a un Dios de oh well, como decimos en inglés, oh well. No. Nuestro Dios verdadero y único, tiene un plan y tiene un propósito. Y déjame decirte que tiene un plan y tiene un propósito para tu vida. Tiene un plan y tiene un propósito para tu vida. Romanos capítulo 8, versículo 28.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene una voluntad. ¿Right? Hay muchos que andan buscando ¿qué es la voluntad de Dios para mi vida? What is the will of God for my life? ¿Me caso con esta o me caso con la otra? ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Compro un Chevy o compro Toyota? Comprar Toyota no vas a batallar. I'm just saying. ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Ser mecánico o voy a instalar aire acondicionado? Right? ¿Qué es Yo creo que debemos de orar por todas esas cosas. Solteros, debes de orar por tu esposa o por tu esposo. Padres que tienen hijos que no son casados, tú debes de orar para tu futuro nuera o yerno. Right? Yo oro por Rebeca y Raquel y Baby Ruth. Que Dios los mantenga esos huercos. I'm just kidding. Que Dios sea ese muro de fuego alrededor de ellas, protegiendo de todos huercos allá que se andan tratando de acercar. I'm just kidding. I'm kidding. Yo oro, Dios, cuando ellas crezcan, deme el permiso de retirarme como pastor para ir y vivir en un rancho con mis hijas. Yo voy a ser el sacerdote y ellas van a ser mis monjitas. Y eso es lo que yo le pido a Dios, right? No, yo oro por mis futuros yernos. Yo le pido a Dios, pido que tú los proteges, que tú los cuides y que ellos vayan creciendo en una casa que los ama tanto como yo amo a mis hijas, right? Y que tengan una buena relación con sus padres, right? Que los están creando en el evangelio. Anyways, ¿qué es la voluntad? We should pray about it. Debemos de orar de todas esas cosas. Pero si tú quieres saber qué es la voluntad de Dios, qué es el plan de Dios, it's right here. It's right here. Y si tú ignoras lo que ya ha sido revelado, pues no va a haber una revelación especial para ti. Todos andan buscando una revelación especial, pero estás ignorando lo que ya se ha revelado. No estás obedeciendo lo que Dios ya ha mandado. Pero si tú caminas en obediencia con lo que Dios ya te ha dado, con lo que ya ha revelado, entonces vas a ver que van a haber otras revelaciones. ¿Qué es lo que Dios nos ha revelado? Versículo 29, verse 29, Romanos 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿A qué te ha llamado Dios? Te ha llamado que seas como su Hijo. ¿A qué nos ha llamado nuestro Padre Celestial? Nos ha llamado para que seamos como su Hijo, para que seamos imitadores de su Hijo, para que caminemos en Cristo Jesús y Cristo Jesús en nosotros. Este es el plan y el propósito de Dios para tu vida. No importa si eres doctor, si eres ingeniero, si eres plomero, si eres asistente al mecánico, si eres recepcionista, nada de eso importa. Lo que importa es que Dios te está llamando, que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo, que seas un imitador o imitadora de su Hijo, que camines en Cristo Jesús y Cristo Jesús que camine en ti. Be in Christ and let Christ be in you. Esto es para todos. It's for everyone. Todos necesitan este mensaje. Right? Regresamos a Lucas capítulo 2. Lucas 2, versículo 11 dice: que os ha nacido hoy
en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Primer verdad que compartí con ustedes es que el Evangelio, la Navidad nos lleva al Evangelio. La segunda es que la Navidad es para todos. La tercera era de que la Navidad es profética. Y de ahí la última, la cuarta, es que la Navidad nos lleva al Salvador. Right? No hablo de Centroamérica. That was corny, but I had to throw it out there, right? La Navidad nos lleva a el Salvador, right? Christmas takes us to the Savior. Anoche inventé una estadística que voy a compartir con ustedes. Lo inventé. Dije anoche, 90% de nosotros, 90% de las veces, cuando oímos o leemos el nombre David, rey David, pensamos primeramente en David y Goliat. Right? Esa estadística yo lo inventé, it's not true. Right? Pero yo creo que es muy probable. Right? La historia de David y Goliat es que el ejército de Israel se había puesto en un lado de una montaña, el ejército de los filisteos en otro lado de la montaña, y por 40 días de los filisteos bajaba un gigante, literalmente un gigante. Se paraba en el valle y metía temor, metía miedo al ejército de Israel, a los israelitas. Y les dijo simplemente, mira, en vez de pelear en una gran batalla donde mucha gente van a morir, yo soy el más grande, el más fuerte, el más valiente, el campeón de mi gente. Ustedes manden, el más grande, el más fuerte, el campeón de ustedes. Yo y él vamos a pelear. Si yo pierdo, nos vamos a hacer sus esclavos, pero si él pierde, ustedes van a ser nuestros esclavos. Y todos los israelitas se escondían. La palabra de Dios nos enseña del rey Saúl, que era el rey en esos días. Si tú agarrabas el hombre más alto en todo Israel, ese hombre a Saúl apenas le iba a llegar a sus hombros. Saúl era el hombre más grande de todo Israel. Era valiente, era guerrero. Pero en vez de ir y pelear, tuvo miedo, tuvo temor. Y él decía, mira, si alguien va y mata a este filisteo, le voy a dar riquezas. Well, that's good. Sus papás ya no van a pagar impuestos. Well, that's good. Y le voy a dar una de mis hijas para casarse. Eso después, it was not good. But anyways, like that. Todos se miraban. Éntrale. Tú éntrale. Tú ve allá muy bravo con nosotros. Cuando yo y mi hermano éramos niños y jóvenes y nos peleábamos porque nos vivíamos peleando. Me decía mi papá, no, ustedes acá bien bravos, pero allá en la escuela con miedo, y era verdad. You're real tough over here, you know. A ver, allá con el bully de la escuela, a ver, vamos a ver si son bien bravos con el bully de la escuela. No, yo no le entraba. Por eso yo siempre fui así muy amigable, siempre andaba yo con 10, 15, 20 amigos, like that. Tenía mucho miedo. Entra, no, tú dale. Dios mandó a un Salvador. No fue por casualidad que el papá de David vino y le dijo a David, deja allí tus ovejas, agarra estos peces, agarra estos panes y ve a ver a tus hermanos. En el momento que había salido Goliat para amanecer, para meter temor. Y dijo David, ¿y este quién se cree? Fue David con el rey y le dijo, tú no te preocupes. Como dicen los chicanos, yo me lo echo al pico. ¿Qué le dijo el rey? Le dijo, él es guerrero desde su juventud, pero tú, you're just a little guy, right? Tú eres un chiquitito. Dios envió un Salvador. En inglés diría, he sent an unlikely Savior.
Mandó un Salvador que era muy, ¿cómo diríamos? Improbable, que no lo esperaban. Hasta sus hermanos le dijeron, ¿qué haces tú aquí? ¿Dónde dejaste las pocas ovejas que andas cuidando? ¿Tú nomás quieres que te vean aquí o quieres ver lo que está pasando? Se pasaron los años y Dios envía otro Salvador, muy improbable, very unlikely. Pero en esta ocasión no envió el Salvador para Israel, envió el Salvador para todo el mundo. Y no nomás cayó de los cielos y no nomás apareció así de repente, sino que en una cueva nació por medio de una virgen. Yo sé que lo pintamos muy bonito en el tiempo de Navidad, pero los que han estado en un cuarto cuando una mujer da luz, no siempre es muy bonito. Hay gritos, hay sangre, hay dolor, hay miedo. Y de esa manera el Salvador entró y llegó a este mundo. Y cuando llegaron los pastores a ver al Salvador, lo encontraron allí en unos pañales. ¿Puesto dónde? ¿En un trono? En un pesebre. Pero estamos aquí 2000 años después, todavía predicando y poniendo nuestra fe en ese Salvador que es el único Salvador para este mundo. Ya para terminar, anoche mientras que preparaba mi bosquejo busqué qué significa el número 40. What does 40 mean? Y el número 40 normalmente en la Biblia representa tiempos de prueba, tiempos de dificultades, tiempos de tribulación. Por 40 días salió y metía temor este gigante. Por 40 años el pueblo de Dios estuvo en el desierto. ¿Qué son los 40 días que tú te estás pasando en? Yo sé que hay muchos aquí en este momento que el temor está tocando la puerta. Unos andan esperando un diagnóstico del doctor, una palabra del abogado. El temor está tocando una puerta. Otros están pasando por un tiempo de lucha, un tiempo de prueba. Estás batallando con un pecado y tienes tu fe en Jesús, pero este pecado te tiene agarrado. Otros andan luchando con una adicción o un mal hábito. Otros, quizás después de 15 o 20 años de casados, vino tu esposo o tu esposa y te dijo las palabras muy famosas: I don't love you anymore. Y tú les quisiste responder con todo lo que te ha aguantado estos últimos 20 años, pero it's okay. Estamos en Navidad, el tiempo de alegría y de gozo, pero como que si hay un nube negro sobre ti y no hay mucha alegría y gozo. Estamos en Navidad, debe haber unidad entre la familia, pero como que si este año, el año pasado y el año antepasado, hay un poco de división en la familia. Hay un Salvador que puede ser la diferencia. Dios ha enviado un Salvador. Y ese Salvador vino a buscar y encontrar y salvar lo que se había perdido. Y entre lo que se había perdido estábamos nosotros. There's a Savior, su nombre es Cristo Jesús. There's a Savior, hay un Salvador, su nombre es Cristo Jesús. His name is Jesus Christ. Vamos a cerrar nuestras Biblias. Inclina tu rostro, si es posible, cierra tus ojos y empieza a darle gracias a Dios que viniste a la iglesia hoy. Dile: gracias que llegué. Thank you, Lord, I'm here. ¿Qué es tu lucha? ¿Qué es tu prueba? ¿Qué es tu tribulación? ¿Andas batallando con un pecado? ¿Hay problemas en tu matrimonio?
Hay problemas en tus finanzas. What's going on? ¿Qué es lo que está pasando? Yo sé que algo está pasando. Yo sé que el temor en estos días ha estado tocando la puerta porque quiere entrar y meterte temor. But I tell you today, Merry Christmas. Hay gozo, hay alegría, hay buenas nuevas, nuevas de gran gozo. ¿Sabes quién más está tocando la puerta? Cristo Jesús. Y Él dice, si tú abres la puerta, yo entraré. Cenaré contigo y tú conmigo. Tú no tienes que continuar solo o sola. El Salvador está aquí para caminar contigo. Pero tú tienes que estar dispuesto a decirle, yo te recibo. Yo te recibo. Si hoy esta mañana tú dices, yo necesito a Cristo. O quizás hay algunos presentes que dirían, yo necesito más de Cristo. En un paso de fe, as an act of faith, te quiero invitar a levantar tu mano y de ahí lo puedes bajar. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Dios está contigo, Cristo está contigo. La paz del príncipe de paz que llene tu corazón. May the Prince of Peace fill your heart. Te veo, que Dios me los bendiga, que Dios te fortalezca. Dios te está viendo. God is seeing you. Dios conoce tu necesidad. Dios sabe por lo que estás pasando, pero todavía aún así envió al Salvador. Let me pray for you. Dios Padre, yo pongo este pueblo en tus manos. Todavía necesitamos al Salvador. We still need the Savior. Esta vida es difícil. Hay luchas, hay pruebas, hay tiempos en el valle, hay tiempos arriba en la montaña donde hay frío y hay soledad. Necesitamos al Salvador. We need the Savior. Hoy abremos nuestros corazones a recibir el milagro, el regalo que tú tienes para nosotros. El Salvador que vino hace 2000 años atrás por medio de este nacimiento. Gracias, Señor. Salva a este pueblo, sana a este pueblo, prospera a este pueblo para que tu nombre sea honrado y glorificado. In the name of Jesus, amen, amen, amen.